Bueno, entonces vamos a darle una esperita a las personas que se empiezan a conectar a esta hora aquí con este Facebook Live del Cuarto Mosquetero. Recuerden que ya vamos a iniciar este conversatorio de sonoridades del siglo XX, instituciones y desigualdades, pero vamos a dar unos segunditos para que más personas a esta hora empiecen a conectarse y ya vamos a iniciar formalmente. Así que vamos a esperar unos minuticos, tienen tiempo de invitar a todos sus conocidos, a personas que saben que les interesan este tipo de temas, para que disfruten un rato de música mientras van viajando en la historia. Entonces vamos a esperar unos segunditos más y ya iniciamos. Bueno, estamos dando unos minuticos para iniciar este ciclo de conversaciones de sonoridades del siglo XX, instituciones y desigualdades. Ya estamos por empezar, no se lo pueden perder, va a ser alrededor de 1 hora y media, máximo 2 horas, en las que estaremos viajando a través de la música en la historia, especialmente del apartheid sudafricano, pero pues ya vamos a iniciar. Estamos dándole un poquito de tiempo a las personas que hasta ahora se empiezan a conectar. Todavía tienen tiempo de invitar a sus amigos, a sus amigas, ya saben, a todas las personas que disfruten de la historia. Y pues como cada jueves la cita es a partir de las 5 de la tarde, entonces ya estamos por iniciar, ya estamos ahí con Daniel Ávila. Vale, yo propongo que mientras que, nada, lo primero es saludar a todas las personas que en este momento se están conectando, a todos los parceros y todas las parceras, severo que se conecten aquí a escuchar un ratico de música. Y pues nada, mientras que nos vamos conectando, yo pienso que podríamos como poner un temita para que vaya amenizando ahí mientras las personas van gestionando su agüita, su cervecita, lo que sea que tengan que ahí para que se parchen un rato aquí a escuchar música. Y pues bueno, ¿no? Vamos a ponernos una cancioncita mientras que estamos aquí esperando. Y pues bueno, la idea es que, como lo hicimos la vez pasada, que oigamos musiquilla, parchemos, hablemos un ratico. Y pues bueno, iniciamos aquí con esta cancioncita. Ahorita hablamos un poquito de ella, pero pues ya creo que es bastante conocida. Y pues nos va a hacer como una introducción al tema. Adelante, Daniel. Oh, qué placer ver al apartheid caer. Oh, qué placer ver al apartheid caer. Más de 25 años tuvieron preso a Nelson Mandela. Esto acelera la revolución y los obreros van a la huelga. Miles de obreros no les importa la represión. Balas de goma, gases y látigos. Usa el racista de Sudáfrica. Pero sabe que él tambalea y la insurrección se acelera, y la insurrección se acelera.
Bueno, entonces ya después de escuchar esta canción vamos a iniciar formalmente precisamente esta charla de sonoridad del siglo XX, instituciones y desigualdades. Recuerden que hace parte de una serie de 4 talleres que tienen el objetivo de ubicar sonora e históricamente unas poblaciones en momento de gran agitación social, momentos que supusieron la inexorable necesidad de construir unas nuevas normalidades. Y por ello, pues en el día de hoy vamos a empezar a hablar del apartheid sudafricano. Y para ello nos acompaña Daniel López Ávila, que como les decía el jueves pasado es historiador de la Universidad Externado de Colombia, magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Barcelona, estudió música en la Escuela de Artes Miguel Ángel Martín de Villavicencio y se ha estudiado a dedicar prácticas musicales de los llanos orientales, además que tiene pues una larga carrera también trabajando con el movimiento social aquí en el departamento del Meta. Así que sin más preámbulo, Daniel, te cedo la palabra. Bueno, Lina, muchas gracias. Y vale, de nuevo, muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas con nosotros el día de hoy. La idea va a ser entonces, igual que la sesión pasada, la sesión pasada hicimos como una pequeña introducción sobre cada uno de los temas de los que hoy vamos a hablar en este ciclo de conferencias, que son 4, ¿vale? Y el día de hoy vamos a iniciar con el tema del apartheid surafricano. En ese sentido, pues me parece que es importante empezar a escuchar un poco cuáles son las lecturas que se hacen también desde Latinoamérica sobre este proceso, y por eso es importante y por eso empezamos escuchando la canción de Todos tus muertos de Mandela, una canción que está en el álbum de Dale Aborigen de 1996, ¿cierto? Y bueno, esta canción pues nos habla justamente de la apartheid y de Mandela, ¿no? Y de este personaje que va a ser, digamos, importante para todo nuestro proceso. En ese sentido, creo que, bueno, vamos a iniciar aquí a compartir una pequeña presentación que va a ser más como un órgano como una herramienta para la cual nos vamos a guiar en este transcurso. Recordemos entonces que en el primer taller que hicimos el día jueves, empezamos a hablar sobre todos los procesos que se empezaron a dar en las cuestiones de la movilización de campesinos, indígenas, de los territorios de las zonas fronterizas de las ciudades a las ciudades. Esto es súper importante para comprender por qué se genera el apartheid, y nosotros lo anexamos en el jueves pasado con una cuestión que viene siendo el primer punto de los acuerdos de paz, ¿vale? En esta ocasión, me parece que debemos retomar el tema del desplazamiento de las comunidades de las zonas agrarias a las ciudades por los diferentes motivos. Vamos a hacer como un pequeño recorrido de cómo se construye el apartheid, no muy intenso, dado que pues, tenemos muy poco tiempo y es un proceso larguísimo, ¿cierto? Tanto así que nosotros tenemos que retomar desde las colonias holandesas para poder entender un poco de dónde viene esto. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido, vamos a hablar un poquito de esto y vamos a escuchar unas cuantas músicas que han empezado a generar ahí. Y la idea es hacer una reflexión en torno a la participación política, ¿vale? La participación política que va a ser una de las reivindicaciones, uno de los elementos que más se va a combatir y que más se va a luchar en todo el mundo del apartheid surafricano. Entonces, pues, no siendo más, les recuerdo, Daniel Ávila Tejero aquí, la voz de tarro melodiosa de la tarde, ¿cierto? Esta voz de tarro que inconfundible, pero pues nada, aquí vamos a intentar pasándola bueno y pues esa es la idea. Vea, para comprender un poco lo que es África, nosotros no podemos empezar a hablar inmediatamente de las colonias en África. Sabemos siempre que cuando empezamos a narrar la historia, siempre, por ejemplo, cuando iniciamos historia en Latinoamérica, y empezamos a hablar de Latinoamérica, siempre las primeras referencias son, los españoles llegaron a América, no sé cuánto, pues porque de alguna manera es la forma en cómo se ha guardado la historia, y es, digamos, los documentos escritos que tenemos, y por lo tanto casi siempre nos metemos, digamos, a referirnos a la investigación desde esas posturas que hay ya construidas desde la colonización. Nosotros, cuando nos pensamos una historia crítica o una historia que intenta ir un poco más allá de las perspectivas colonas o colonizantes o coloniales,
pues nada, tenemos que intentar hacer, digamos, un pasado más allá de lo escrito digamos, por los colonizadores. En África tenemos el gran problema, como fue también en parte de Sudamérica, que son y fueron y aún lo son poblaciones ágrafas, es decir, que no tienen la historia escrita y se manejan más que todo por historia oral. Por eso las canciones, las poesías, los poemas y más que todo los ritmos van a ser súper importantes para comprender, digamos, un poco del pasado africano. Aquí tenemos algo que se llama el mapa catalán. El mapa catalán es un mapa que fue hecho más o menos para 1300 y tantos, que no se sabe exactamente la fecha, más o menos 1320, 1350, ¿cierto? Sabemos que fue un mapa hecho en Mallorca, ¿cierto? La idea de este mapa es mostrarnos un poco cuál era la visión de Europa antes de que se hiciera la exploración al África. Sabemos que los europeos no exploraron África hasta casi 1470, 1480, cuando Vasco de Gama y Bartolomé Díaz, que son estos portugueses que se fueron a buscar las rutas a Indias, igual como lo hicieron todos los españoles, buscándola por Sudamérica, por América, pues estos manes también se van allá a darse la vuelta por toda África, mirar a ver si encuentran el paso a India. Y antes de esas épocas nosotros teníamos, nosotros no, los europeos tenían este mapa que es interesante porque nos muestra algo, que África, antes de que se repartieran todos los territorios por parte de las naciones europeas, ya era un lugar lleno de reinos, de imperios, y de hecho había mucho dinero en África, y este mapa nos muestra a una persona muy particular que se llama Mansa Musa, y creo que está chévere poder entrarle a la cuestión de África escuchando músicas, digamos, africanas, pero más interesante aún escucharlas reconceptualizadas, es decir, cuáles son las músicas africanas que nos hablan desde el ayer hacia lo que es hoy en día, ¿vale? Y empezamos hablando de Mansa Musa, este señor que vivió entre el 1280 y 1340 y fue una de las personas, y todavía está ahí el gran mito de que fue la persona más rica del mundo. La persona más rica del mundo, Mansa Musa, y esto queda en el Imperio de Malí. El Imperio de Malí, donde además se construyó una de las primeras universidades africanas. Es la Universidad de Tombuctú. Y justo haciendo referencia a Malí, estaría muy bien poder escuchar, digamos que comprender que en África se genera mucha música de muchas partes, es mucha gente, muchas etnias, muchas comunidades, muchos pasados, muchas historias, pero además hay unas cosas, una chimba. Una de ellas es el blues que se genera en todas las partes de Malí. En Malí se genera un montón de blues y nosotros decimos, pero ¿qué carajo hace el blues en Malí? Pues es que no es que qué carajos haga el blues en Malí, sino es que las sonoridades, las formas en cómo se canta, los dejes tonales, las cadencias rítmicas, todo esto que es africano, que es del río Níger, pues esto se mueve para América, esto se mueve para Estados Unidos y luego llega a los campos de algodón, luego llega a los campos tabacaleros, pero esta gente ya lleva las sonoridades en la cabeza. Uno de estos ejemplos es por una de estas bandas actuales, muy interesante, Songhai Blues es la canción, Sekou Omorau, ¿cierto? Del 2015 esta canción, vamos a ver, a escuchar un poquillo de ella, no la podemos poner toda, pero la escuchamos un poquito, y es un blues intenso y delicioso y con los ritmos africanos más interesantes que nos podemos encontrar. A mí me encantaría dejar toda la canción y escucharla completica. Sucede que por las cuestiones de derechos de autor y todas estas cuestiones en las cuales nos enfrentamos con estas nuevas cotidianidades,
nos la banean si la ponemos completa para las retransmisiones y para las grabaciones. Pero por ahí me están comentando algunas compañeras y compañeros que nos echemos una lista de reproducción, que nos hagamos una lista de reproducción para estas vuelticas, para que toda la gente la pueda tener por ahí a la mano y que pues la puedan seguir escuchando y seguir explorando diferentes músicas. Y pues bueno, esto es un poco del blues de Mali. Esta gente que está tocando aquí hacen músicas desde el exilio. Yo les tocó exiliarse porque algunos grupos religiosos extremistas ocupan, digamos, Mali y empiezan a generar una campaña, digamos, de expulsión de las poblaciones que están, digamos, en contra de las diferentes expresiones culturales y diferentes al musulmán, al sistema musulmán. Pero bueno, igualmente podemos seguir ya hablando un poco de lo que estamos diciendo anteriormente, los viajes que hacen estos portugueses, los hacen más o menos entre 1486 y 1497, Bartolomé Díaz y Vasco de Gama y la historia de los colonizadores y estos que van y buscan la ruta a la India para no sé cuánto. Lo interesante de esto es saber que al final, cuando se generan estas rutas comerciales y cuando se empiezan a descubrir todo, que hay otro mundo llamado África, llegan los holandeses que están con una enorme flota naval, que son dueños de un montón de colonias, empiezan a generar, digamos, algunos enclaves importantes en lo que sería hoy lo que sería la ciudad del Cabo, ¿vale? Esta gente llega más o menos en 1652. Estos holandeses llegan al Cabo, allá abajo en la península, en la parte más abajo de África, en el sur de África. Y se encuentran con un montón de comunidades indígenas. Se encuentran, por ejemplo, con los Zulu, con los Xhosa, se encuentran con diferentes comunidades indígenas. Y ellos al principio no tenían ninguna intención de armar ahí el rancho, simplemente querían como un lugar donde poder pasar, abastecerse, lo que sea. Y bueno, la cosa es que tienen que empezar a cultivar, y porque llegar allá es muy complicado, toda la cosa. Y se genera para 1750 la Compañía de las Indias Orientales, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que la conocemos con este simbolito de la monedita que se llama BOK. Esta compañía fue súper importante para comprender cómo se generan las colonias y con qué tipo de intención se generaron las colonizaciones neerlandesas. Esta fue la primera multinacional de la que nosotros tenemos registro. Se fue la primera empresa multinacional que nosotros tenemos registro. Comerciaban los diferentes productos de la India, pero también, aunque se nieguen en los registros, comerciaban muchos esclavos, ¿cierto? Comerciaban muchos esclavos, los sacaban para América, para América del Norte y para América del Sur. Pues bueno, esta gente que se mete allá vive, pues nada, llega, si esa gente llegó en 1652, luego para 1809 entran en conflicto con los británicos, porque los británicos están ahí acaparando medio mundo, porque en el siglo XIX los dueños de medio mundo eran los británicos, ¿cierto? Se dan las guerras en Europa por las cuestiones del enano que no era enano, Napoleón, no era enano, es un mito. Las guerras napoleónicas hacen que se generen conflictos entre los ingleses y los neerlandeses y se genera una invasión británica en 1809. La invasión británica en 1809 tiene una repercusión y es que empieza a desplazar toda la población neerlandesa que ya había estado ubicada ahí, más o menos hasta casi 200 años estuvieron ahí ubicados, o bueno, 150, póngale. Y se empiezan a desplazar hacia arriba de África, empiezan a desplazarse y cuando se empiezan a desplazar, empiezan a generar conflicto contra las comunidades indígenas. Entonces los Xhosa, los Zulu, todos ellos empiezan a tener unos conflictos muy fuertes con estas personas británicas. Estas personas desplazadas neerlandesas
se les van a llamar Boer. Y va a haber un momento que se llama el Gran Trek. El Gran Trek es una forma, como se le dice, al desplazamiento de una gran cantidad de masa neerlandesa que se va a colonizar. Eso suena parecido, ¿eh? Suena parecido, suena como si nos estuvieran hablando un poco de la región del Piedemonte, de los Llanos Orientales, que pasa algo muy similar. Presiones sobre las tierras que estaban ocupadas antes por unas, digamos, intereses económicos, desplazamos a unas comunidades y esas comunidades a la vez desplazan a otras comunidades. Lo que pasó, por ejemplo, con los campesinos que vivían en la zona andina, que al desplazarse para el piedemonte llanero empiezan a empujar a todos los indígenas, empujar, porque era una situación pacífica. Eso fue una situación a sangre y balas, que empiezan a desplazar. Y bueno, se genera todo este desplazamiento que se llama el Gran Trek de los Boer y empiezan a ocupar las naciones de Transvaal, los imperios Zulu, que de hecho había un gran emperador en esa época, se llamaba Shaka Zulu, que de hecho fue una de las personas que más le hizo frente a las invasiones Boer y luego tuvieron una guerra con los británicos. Ellos estuvieron siempre parados ahí enfrente de las colonizaciones. Y alrededor de eso justamente se empieza también, digamos, a implementar todo un régimen de imposición en lo que era la ciudad del Cabo, donde mandaban los ingleses. Luego, cuando empieza a pasar el tiempo, los Boer, que estaban allá en las fronteras, que tenían conflicto con los indígenas, con las comunidades indígenas negras, pues empiezan a tener también conflicto con los británicos. ¿Pero por qué son estos conflictos? ¿Por qué se agarran a pelear entre los británicos y los neerlandeses? Pues porque empiezan a aparecer un montón de minas de oro, un montón de minas de diamante, un montón de recursos que los ingleses... No, eso no está en territorio Boer, eso es más bien como en nuestro territorio. Se genera algo que se llamaron las guerras Anglo-Boer. De las guerras Anglo-Boer vamos a pasar casi 50 años en esas confrontaciones y se va a terminar haciendo como un momento de alianza entre los boeres y los británicos, en las cuales se va a decir, bueno, listo, entonces vamos a gobernar los dos, y más o menos para 1910 se hace lo que se llama la Unión Sudafricana, que le da finalización a las guerras Anglo-Boer y se empiezan a generar una serie de normativas alrededor de la segregación, porque esta gente va a necesitar mucha mano de obra y se hace a la vez una ley de tierras. En 1910 se hace una ley de tierras que reparte el 90% de las tierras de lo que hoy en día es Sudáfrica y luego lo queda en manos del 10% de la población, o sea, el 90% negros, el 10% blancos y ellos tienen el 90% de la tierra. Y bueno, ahí está, el resto de las comunidades tienen que ser segregadas y puestas en un lugar específico. Y tienen que ser puestas en un lugar específico porque si no, todos estos ingleses y todos esos neerlandeses tienen en la mente a los africanos haitianos, tienen en la mente a los jacobinos negros. Esta gente se acuerda perfectamente para 1910 que los jacobinos negros, o sea, los negros de Haití, sacaron machete y le cortaron la cabeza a todos los franceses en Haití. Se la cortaron porque eran la mayoría y porque podían y porque necesitaban. Y así fue, y pensando en eso, deciden empezar a ubicar a las personas en cierto tipo de lugares, a las personas negras, a los indígenas, empiezan a ubicar. Y eso es algo que a la final nos va a generar un conflicto brutal que se va a llamar el apartheid. El apartheid realmente, digamos, como legislativamente un país que sea constitucionalmente basado en la segregación, no se va a generar sino hasta 1948 y va a durar hasta 1992, o sea, esto va a durar sus cuantos años. Y esto lo mencionamos la vez pasada, esto va a funcionar, esto va a servir, o el apartheid va a existir porque va a ser funcional. Y alrededor del apartheid, los indígenas y las comunidades negras no se van a quedar quietas.
y algo que nos comunica con esas inquietudes, con esa realmente necesidad de hacer valer sus exigencias, sus demandas, pues se va a ver ubicado en la música. Aquí tenemos algunas de las grabaciones que se generaron en una de las radios en una de las emisoras de radio más importantes de la época del apartheid, que se llamó Radio Freedom. Y ellos tenían muy claro contra qué y cómo lo estaban haciendo. Vamos a escuchar aquí un poco de Radio Freedom, a ver qué es lo que nos comentan esta gente. For us, the people of South Africa, our course of action is very clear. We must fight back. The path of compromise that has been taken by the traitors and puppets is not open to us. The path of surrender and subservience is also not open. It is foreign to us. There is only one path and one path only. It is the path of relentless struggle. It is the path of sacrifice. It is the path of war and glory. What is today happening in South Africa has been happening throughout the years. We have been murdered in cold blood by Pretoria's police thugs. Our children have died of malnutrition in the Bantustans, while food was being destroyed to maintain high prices. The wealth of our country has gone to make a minority white population, as well as foreigners, to regard our country as one of milk and honey, while we starved and died. They have murdered us in numerous ways, not only just physically, but even spiritually, through their inferior education. Bueno, ya escucharon un poco de lo que esta gente nos está hablando. La verdad, lo que nos habla ahí es un manifiesto de la acción. Es un manifiesto de la acción en la cual dice, vean, esta gente vino acá, prácticamente nos esclaviza, luego nos segrega, luego nos mete en lugares y nos dice que no podemos ser ciudadanos y que no hacemos parte del Estado-Nación. Y que si lo somos, no podemos elegir. Y que no tenemos oportunidades políticas y que además, aunque son menos, no solamente son menos en número, sino que son menos espiritualmente que nosotros. Pues nada, tenemos que intentar organizar algo alrededor de ello. Van a haber dos cosas. Este Radio Freedom van a ser a partir de la Unión Sudafricana que se va a generar, la conformación del Congreso Nacional Africano, que viene siendo conformado más o menos para 1913, ¿cierto? Con influencias socialistas, comunistas, nacionalistas, pero esta unión, esta conformación del Congreso Nacional Africano, que va a ser la que le va a hacer frente al apartheid, además de otras cuantas organizaciones, aunque esta es como la que en 1950 se convierte en masas, esta va a ser, por ejemplo, la que luego se va a convertir en un brazo armado, o esta va a ser, por ejemplo, la que defendía a Mandela y que por eso lo encarcelan, ¿cierto? Y vamos a ver un poco de por qué sucede esto y cómo es que sucede. Pues nada, entrándole duro al apartheid, tenemos que sí o sí hablar no solamente de las políticas segregacionistas y todas estas cuestiones, sino que también tenemos que hablar de las expresiones musicales que se empezaron a conformar para ello. Aquí tenemos unos cuantos calvos y unos cuantos blancos que están ahí en las fotos. Pues Daniel François Malan fue el primero del grupo nacionalista, el inicio de la que inicia la separación racial de manera constitucional, de manera de las leyes. Es decir, él, a partir de su elección presidencial, que va a ser un robo, que va a ser va a ser totalmente una falsedad en 1948, va a implantar el sistema de la apartheid en forma de la separación entre espacios de blancos y espacios de negros, entre lugares donde solamente pueden acceder blancos. Toda esta cuestión que nosotros tenemos entendida por apartheid, pues va a empezar en el gobierno de François Malan, y Henry B. Ward va a ser la persona que le va a dar forma a los batustanes. A los batustanes, que van a ser, digamos, estos espacios donde va a ser concentrada la población negra, ¿cierto? Va a ser un diseño a partir de las políticas de Henry B. Ward.
Henry B. Ward decía en una de las entrevistas, decía, no, es que aquí la gente está diciendo que es que nosotros aquí estamos maltratando a la gente y violando los derechos de las personas. No, si lo que nosotros queremos es una política del buen vecino, decía él. Dice, si nosotros estamos bien, los negros están bien y todos estamos bien, decía Henry B. Ward. Y Miriam Makeba va a ser una nena africana del Sudáfrica, nacida en Johannesburgo, que le va a plantar la cara a toda esta gente. Obviamente le toca irse del país, le toca irse y queda exiliada. Ella da un par de tumbos por Europa, por las islas, pero luego termina en Estados Unidos y graba una de las canciones muy, muy interesantes que se llama Be Word. Se llama así, justamente dedicada al presidente en ese momento. Vamos a escucharla, esta canción es de 1960, a ver qué nos cuenta un poco Miriam Makeba. Pues bueno, vean, esa es Miriam Makeba, estaba cantando en 1960 y decía la canción Be Word, decía, he aquí los negros que avanzan, dice, y le decía, he aquí los negros que avanzan, Be Word, y cuidado con los negros que avanzan. Y por eso el sonido de los pies, por eso el sonido de los pasos, por eso una sonoridad que suena, o sea, que repercute, ¿cierto? Que hace sentir que se está caminando. Y es una de las personas que le planta frente al apartheid como artista, como mujer artista, pero además le toca exiliarse, y le toca, porque si no, pues la matan, como pasó con muchos otros artistas. Nada, el apartheid dura más o menos 46 años. 46 años hay una política de segregación. 46 años están gobernados bajo unas doctrinas de pensamiento de superioridad racial. Y uno dice, pero bueno, y estas vueltas de la superioridad racial que acompañaron toda la cuestión del apartheid, ¿de dónde salen precisamente? Pero es que eso no es nuevo, y eso tampoco era de los nazis nada más, eso no está ahí. Durante las primeras 2 décadas del siglo XX, de hecho desde la última del siglo XIX, lo que estamos hablando de 1910, 1920, van a haber una serie de ideas que van a estar constantemente rondando alrededor de si, digamos, el progreso de las naciones va a venir siendo determinado por la condición racial. Ese pensamiento le va a dar pie a muchas ideas y es lo que hoy en día nosotros conocemos como eugenesia.
y en su momento también la eugenesia, de este pensamiento que habían razas superiores sobre otras, porque tenían no solamente condiciones físicas mejores, sino condiciones intelectuales y sobre todo morales, unas condiciones morales. Por eso, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos políticas de corte eugenésicas para principios del siglo XX. Por ejemplo, pedir que inmigraran personas de Europa, solicitar inmigración europea. Por ejemplo, dos personajes bien importantes en Colombia que también replicaron la misma doctrina de superioridad racial, que de hecho siguen repercutiendo por ahí. De hecho, creo que el Coliseo de Villavicencio se llama Coliseo Luis López de Mesa. Pues Luis López de Mesa era un médico que hizo en 1919 un congreso sobre el estado de la raza en Colombia, apoyado por todas las academias colombianas, la Universidad Nacional, todos estaban ahí, científicos y toda la cosa, reunidos diciendo qué es lo que le pasa a Colombia, qué es lo que le sucede, por qué no avanzamos. No, lo que pasa es que tenemos una cantidad de negros y tenemos una cantidad de indígenas que así es que no, así no progresa nadie. Esas eran las ideas que circulaban entre 1910 y 1920. Y sobre esa idea de la doctrina de la superioridad racial se va a fundamentar teóricamente y epistemológicamente. Cuando hablamos epistemológicamente estamos hablando de que esto es algo validado por la ciencia, esto es algo científico y por lo tanto está validado por los centros de nuestro mundo. Y eso es exactamente lo que le está diciendo, además, les está respondiendo Miriam Makeba. Por eso Henry B. Ward decía, no, que esto es una política del buen vecino, porque es que tenemos que hacer que la nación suba, que la nación progrese. Y nada, pues Miriam Makeba habla desde allá, pero también tiene muchas de las canciones que se van a escuchar constantemente en la radio. Allá una de ellas, Pata Pata. Pata Pata va a ser una canción que va a sonar en las emisoras constantemente durante la época del apartheid de Miriam Makeba. Vamos a escucharla. Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Every Friday and Saturday night, it's Pata Pata time. The dance keeps going all night long till the morning sun begins to shine. Pata,
Sí, Gina tiene razón. Hace muy poco, no solamente con las cuestiones de los derechos humanos, también ahorita con las cuestiones de la pandemia, también salió una versión de Pata Pata. Eso es una canción que ha sonado en muchas partes, en muchos espacios. Tenemos bandas de rock en Colombia de los 70, de los 60, que hacían covers de Pata Pata también, ¿eh? Y bueno, ahí está la cosa. Miriam Makeba fue una chica que luchó por la defensa de los derechos humanos mucho tiempo, desde el exilio. También tuvo como influencias y tuvo además un proceso bonito, una intervención con las cuestiones de las panteras negras en Estados Unidos. Además fue pareja por pocos años de uno de los jazzistas más importantes sudafricanos, que en toda esta oleada de gente que se tuvo que mover por las cuestiones del apartheid y por las cuestiones de las políticas segregacionistas, pues los artistas que tuvieron la oportunidad y la gente que tuvo la oportunidad, pues salió. Se exiliaron, y entre ellos tenemos referencia de el jazz. El jazz de Sudáfrica, de los jazzistas exiliados, es excelente. De hecho, una de las parejas de Miriam Makeba, Hugh Makasela se llama. Y ahorita nos vamos a escuchar un temita de Hugh Makasela con Dollar Brand, que formaron una banda de jazz que hizo una gran gira por África, y una de las más importantes referencias del jazz surafricano. Jazz Pistles se llama. Y bueno, pasemos a escuchar los Jazz Pistles un ratico, a ver qué idea nos sale, porque esta gente va a empezar a mezclar muchas sonoridades de las comunidades indígenas autóctonas de la región, los Xhosa, Zulu y algunas otras más, para empezar a hacer un jazz. Y lo decían los jazzistas estadounidenses durante el auge del jazz. Decían, por ejemplo, ¿y usted cómo hace para comunicarse? Le preguntaban a uno de los jazzistas en Estados Unidos. Dicen, pero si todos sus músicos, ninguno habla inglés. Dice, no, pues que nosotros no necesitamos hablar inglés realmente. Nosotros tenemos la música y con eso nosotros sabemos de qué estamos hablando. Pues porque viene de ahí. Vamos a escuchar lo de Jazz Pistles, un álbum de 1970, 12 times 12, que nos habla sobre los compases del blues.
Pues nada, ahí está Dollar Brand y Hugh Macasela. Dollar Brand interpretando el piano y Hugh Macasela la trompeta. Ambos fueron grandes activistas en contra de las cuestiones del apartheid. Ambos fueron importantes, digamos, protagonistas de la lucha en contra, digamos, de la visibilización del conflicto en Sudáfrica. Y pues nada, aquí tenemos como para darle un poco más de sentido a antes de empezar con, digamos, elementos un poco como más dolorosos. La formación de los batustanes. Batustanes es una palabra que viene del bantú. De hecho, bantú significa gente. Y batustanes significa los lugares donde está la gente. Y aquí estos son algunos de los lugares donde empezaron a acomodar. Allá ven abajo la provincia del Cabo, ¿cierto? Y todas estas en color son algunos de los lugares en los cuales se le pedía a la gente, por medio de la violencia, que se ubicara directamente ahí. Eso era una mezcla brutal de comunidades indígenas que estaban ahí reunidas y que además para pasar de una a otra o para ir a trabajar debían de tener un pase, debían tener pases especiales que les dijeran, hey, tú no puedes pasar de este lugar a este otro sin tener este permiso. Y por eso una de las preguntas que nosotros nos empezamos a hacer cuando pensamos estos talleres era en los momentos de las nuevas normalidades, que si bien nosotros en este momento estamos encerrados en nuestras casas y que en algunos otros lugares tenemos que pedir permisos para pasar a uno a otro lado y que por eso es por una cuestión sanitaria, entre comillas, también tenemos que tener muy en cuenta que esto es muy usado para otros fines. O sea, esto no es gratuito. Por ejemplo, el hecho de que las poblaciones que primero cierran y que las primeras poblaciones que les piden que no se muevan de sus casas a partir de la fuerza, es a las comunidades obreras de las ciudades actualmente, por ejemplo. Que hay rebrote de COVID, listo. Pues vale, en las partes de las ciudades donde hay más masa poblacional trabajadora, hay toque de queda y no pueden salir de su casa. Ah, pero a trabajar, no, a trabajar sí pueden. A trabajar sí pueden ir, van a trabajar y luego regresan a su casa y ni se muevan. Pues uno dice, sí, claro, es una cuestión sanitaria y hay muchas personas reunidas en esos espacios. Pero ¿por qué hay tantas personas reunidas en esos espacios? ¿Por qué están acomodados en barrios donde entrar ahí ya es simplemente entrar a otro mundo? ¿Por qué tienen que pedir permiso para ir a otros lugares? Sabemos que estamos afrontando un momento de nueva normalidad y que las cuestiones de la pandemia es algo, entre comillas, novedoso. Pero de hecho el mismo resultado de la pandemia no es un hecho fortuito. Básicamente la pandemia es el resultado de nuestra explotación intensiva de los recursos naturales, por ejemplo, en este caso en el cultivo intensivo de ganaderías, de cerdos y de animales, que en el contacto intenso con los seres humanos, pues ahí puede saltar lo que se le dé la gana y mutar lo que quiera. Entonces también es el resultado, digamos, de nuestra forma de cómo los seres humanos nos hemos desenvuelto en el mundo. Entonces, pues sí, es una cuestión de la salud pública, es una cuestión de bioseguridad, pero es producto de unas cuestiones sociales, como también lo fue la parte y entonces por eso una de las reflexiones que hemos intentado tejer a lo largo de estos talleres es que las nuevas normalidades han existido muchas veces. Han existido muchas veces en muchos contextos históricos y de muchas formas, ¿vale? Justamente cuando estos jazzistas se exilian, pues esta gente se exilia porque las cuestiones en Sudáfrica se ponen demasiado violentas y se empiezan a generar masacres, así como para que suene parecido a lo que nos sucede hoy en día en algunos contextos. Se generan masacres, entre ellas la masacre de Sharpeville en 1960.
era una protesta dirigida a la eliminación de los pases, ¿cierto? Y durante esta protesta, pues ya como lo dice acá, se asesinan más o menos 270 personas, muchos de ellos niños, en los Batunstanes, todas estas personas que estaban protestando. Y además, como resultado de las protestas, se genera una de las prohibiciones al Congreso Nacional Africano. Cuando se prohíbe la participación política de una de las fuerzas que más aglomeración de personas tenía y se prohíbe y no se les da oportunidad de participación política y el resultado de sus exigencias y de las necesidades son las protestas y la forma en cómo el gobierno resuelve esas protestas es por medio de la violencia, pues empiezan a generar agotamientos de recursos políticos. Un agotamiento de recurso político, por ejemplo, como el hecho de que el Congreso Nacional Africano decida armarse y decida, por ejemplo, que van a empezar a hacer boicots, van a empezar a hacer, diferentes actividades ya desde aras militares. Pero esto no se da porque sí, esto no se da ni siquiera por la influencia del comunismo pues es que ya eran socialistas hace tiempo. Lo que pasa es que cuando usted le quita la participación política a una gran masa poblacional, pues eso solamente lleva a un recrudecimiento de las acciones políticas y a un agotamiento de los saberes y de las posibilidades de usted de manifestarse. Entonces, pues se genera esto. Y escuchamos, de hecho, de nuevo, podríamos escuchar a Radio Freedom haciendo un directo homenaje, digamos, a la nueva convicción del Congreso Nacional Africano. This is Radio Freedom, the voice of the African National Congress, South Africa's time-tested revolutionary movement, born of the people into the front line, to spearhead the people's struggle for the seizure of power from the oppressors, a product of the battles of the African continent for liberation. Eso es una declaración política. Es una declaración política y es una declaración de acción. Esta es la voz del Congreso Nacional Africano y suenan dos cosas. Bueno, suenan los tiros de fusil, pero además hay una participación de dos sonoridades. El primero es el Hari Hari, que es una forma de protestar bailando, ¿cierto? Cuando hacen estos gritos digamos, como de aliento, de no sé cuánto, se baila mientras se protesta, y eso todavía se utiliza hoy en día como para hacer algún tipo de conmemoraciones en términos de la resistencia de la apartheid. Y la segunda sonoridad es un canto que aparece en el medio de este pedacito cortico de programa, y es un canto un conto Wesise. Un conto Wesise era la forma en cómo se le llamaba al brazo armado del Congreso Nacional Africano, que era exactamente, y que traduce directamente como la lanza de la nación. Un conto Wesise estaba directamente implicado con las cuestiones de sabotaje, a industrias, a militares, y también, digamos, a evitar muertes de personas negras. Hay una radicalización directamente de estas posturas políticas. Hay una radicalización porque es que tampoco es que tengan muchas otras alternativas.
Esto está muy bien, bueno, esto está explicado una persona que en Colombia hace una reflexión sobre esto en su momento, fue Camilo Torres, de hecho, en su momento, muy en su momento, sí, sí, muy en su momento, porque también como que coordinan temporalmente. Y es durante el Frente Nacional en Colombia, por ejemplo, no había opciones de participación política. Gobernaban un año, 4 años los liberales y 4 años los conservadores, y así fue por 3 periodos de cambio, ¿cierto? De cada uno de los partidos. Y Camilo Torres, en una de las cartas que escribe sobre el porqué de irse a los grupos armados, una de ellas, y digamos la principal, es porque no hay opción política, porque no hay opciones de participación política, porque no hay opciones de que nosotros, a partir de la democracia liberal en la cual estamos inmersos, podamos modificar la situación actual. Y esto mismo era lo que le sucedía a las comunidades durante el apartheid. Y más aún, si cuando tú haces una protesta pacífica, porque el Congreso Nacional Africano empezó como una organización pacífica y de resistencia civil. De hecho, muchas de las herencias de ellos venían de Mahatma Gandhi. Y cuando Nelson Mandela y todos ellos protestaban antes de 1960, antes de la masacre de Sharpeville, lo hacían de manera de resistencia civil y de una cuestión de resistencia pacífica. Pero después de que se genera la masacre de Sharpeville, cambian todos y dicen, bueno, listo, entonces aquí está, y el mismo Nelson Mandela es partícipe, digamos, del ala dura de la lanza de la nación, el ala dura, el ala militar de la lanza de la nación, y por eso luego vendría siendo encarcelada. Además de ello, digamos, también aparecen cierto tipo de personas como Patrice Lumumba. De hecho, Patrice Lumumba es recordado en muchas de las canciones. Miriam Makeba le tiene una canción a Patrice Lumumba. Escuchemos un poquito de él y ya hablamos de él. Springing in spirit, soul and mind. Each day brings more joy. Oh, Lumumba, that's my little boy. I named him after the great man, yeah, who fought for the liberty of the Congo, Patrice Lumumba. May his spirit live on, yeah, in my little boy. Each day brings more joy. That's my little boy. Oh, Lumumba, oh, Lumumba, oh, Lumumba. I named him after the great man who fought for the liberty of the Congo, Patrice Lumumba. Oh, Lumumba. May his spirit live on, yeah, in my little boy. My little boy. Oh, each day brings more. Bueno, pues Patrice Lumumba fue el primer ministro del Congo, de la República del Congo. En su momento fue un líder anticolonialista del Congo, y de hecho tuvo una acción política muy interesante
y por su acción política y su declarada tendencia, digamos, de socialista, es mandada a asesinar por la CIA. Y eso no es un cuento de izquierdas ni no, 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 es que fue así y fue declarado así. Digamos, luego las investigaciones que se hacen y actualmente nosotros sabemos perfectamente que fue digamos, un asesinato perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos para poder montar ahí sí a su nuevo dictador, ¿no? Ellos se independizan de los daneses muy tarde, como en 1960 o así, en 1960 de los daneses. Y pues el Congo es el lugar de los recursos naturales de África, y es donde se saca todos los recursos naturales. De hecho, hoy en día están sacando coltán de allá que no aguantan más. Y pues bueno, el caso, Lumumba es asesinado, Makeba le canta una canción, la masacre de Sharpeville empieza, digamos, este fortalecimiento y exacerbación de los elementos políticos jalados hacia el área de la violencia, y muy importante, dos procesos que son las mujeres en Sudáfrica, son las que impulsan la mayoría, digamos, de las protestas en términos de los pases, porque ellas son las que tienen que ir a trabajar en la casa de los blancos ricos, como empleadas domésticas, como servicio, no sé cuánto, y luego vendrían siendo los estudiantes. Los estudiantes ya para 1974 se aprueba una nueva constitución, una constitución del apartheid, en la cual se le obliga a los estudiantes que aprendan Afrikaans, que aprendan el idioma, que es combinado entre el holandés y el inglés. Es una combinación entre los dos, se les obliga y se genera una gran movilización y manifestación de estudiantes. Pues en Soweto, en 1974, matan al menos entre más o menos 500 niños. Y bueno, 700 personas y 500 de ellos eran menores de edad. Ante ello, pues obviamente las tendencias políticas de allí se recrudecen, la violencia se vuelve mucho más cotidiana, no se puede esperar nada más de un gobierno que no tiene ningún temor, no tiene ningún respeto sobre la vida, no solamente de los seres humanos, sino también de la condición, digamos, de los niños. Nada, aquí hay una canción que se cantaba mucho durante los velorios, aunque es una canción, digamos, tradicional, se empezó a utilizar mucho para cantar durante las épocas de los velorios. Y es este, Sensei Nina. Pues nada, ya, Sensei Nina, digamos,
la solemnidad con la cual se interpreta este canto corresponde, digamos, no solamente a su momento de ejecución, no solamente a su función social, sino a la característica de darle, digamos, una opción ceremoniosa a la muerte, ¿no? Y es que hemos hecho, o sea, la ceremonia al final es preguntarse qué es lo que está sucediendo para que nos asesinen sin ninguna razón, o sea, que nos estén asesinando por ser, por haber vivido acá, por tener por haber sido desplazados de nuestras tierras, por tener que trabajarle a las élites, ¿por qué nos están matando? ¿Qué hemos hecho? Este es exactamente uno de los elementos que resalta esta canción y que nos, o sea, de inmediatamente nos trasciende y nos ubica, digamos, en nuestro contexto nacional colombiano, porque pues es una situación de todos los días. Y si nosotros estamos haciendo este recorrido por las sonoridades de cada uno de los países, alrededor de sus nuevas normalidades, en sus momentos, a partir de las sonoridades, es para pensarnos en el porqué, es para pensarnos en las reflexiones que podemos hacer en nuestra actividad cotidiana colombiana y en nuestras cotidianidades nacionales. También nosotros en Colombia nos podríamos pensar qué hemos hecho, nos podríamos pensar por qué nos están matando. También se podrían sacar estos mismos elementos, digamos, de publicidad, se podrían sacar allá y no perderían ninguna validez. Y eso es extremadamente triste, que no tengan, que no hayan perdido validez, es que se digan, dejen de matar a nuestra gente, que se diga, no vote, no vote en las elecciones, porque son las elecciones del apartheid. Nosotros tenemos que luchar por la libertad. Y si las reivindicaciones que nosotros hacemos nos reprimen matándonos, pues es que no hay otra opción, por ejemplo, que al menos una resistencia en términos, digamos, culturales, resistencias en términos de lo creativo, pero es que además esto tiene que ser acompañado además por una movilización social permanente. Entonces el arte como mecanismo de resistencia aparece después de la matanza de Soweto como uno de los elementos más importantes, digamos, y es muy importante también en términos de la gran cantidad de difusión que se va a generar para el exterior, porque si hay algo que ayuda, digamos, en el proceso del apartheid para derrocarlo, va a ser la presión internacional y mucho de ello a partir del pop. El pop va a ser súper importante. Uno de las personas que hizo parte de todas estas organizaciones sociales comprometidas con la solución y, digamos, la lucha en contra del apartheid fue Steve Biko y luego un británico años después, pues, 3 años después de su muerte, le dedicó una canción. Y es un británico, estamos hablando de Peter Gabriel, de pop internacional, digamos, de consumo de masas, Vamos a escuchar un poquito de la canción que le dedica Peter Gabriel a Biko. This song was written for a very brave man. A man who preached non-violence in a state which has racism enshrined in its constitution. A man who was imprisoned, tortured, and killed in a jail in South Africa. This is for Stephen Biko.
the 77 Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, because, because, because. Oh, because. Gillimancha, the man is dead. The man is dead. When I try to sleep at night, I can only dream in red. The outside world. Pues bueno, Peter Gabriel le dedica esa canción a Vico y ya también queremos entonces empezar a cerrar, digamos, el taller del día de hoy con algunas reflexiones que nos deje esto. Lina, ¿me oyes? Pienso que podríamos entonces terminar con algunas de las reflexiones para cerrar el taller del día de hoy. Sí, si todavía hay personas que pueden ver, perfecto, porque a mí no me deja ver quiénes están. Ahí están los parceros y las parceras ahí re firmes. Vea, vamos a terminar entonces haciendo como una reflexión en torno a las cuestiones de la participación política, porque la idea del día de hoy no solamente es hablar sobre las sonoridades, las músicas y las cuestiones de diferentes de la parte, sino también hacer una reflexión sobre lo que hemos venido haciendo y hemos estado intentando charlar con las personas sobre las cuestiones del acuerdo de paz. Y es que si nosotros en la primera parte del taller nos pensamos en las cuestiones de el primer punto del acuerdo de paz, que es la reforma agraria integral, pues ahora en este segundo momento tenemos que pensarnos un poco en el segundo punto, que es la participación política. Si bien esta situación, digamos, de la parte es un momento, digamos, nosotros podríamos decir extremo de las contradicciones de tanto la forma en cómo organizamos la economía y lo social. Podríamos decir que es extremo porque hay una separación racial, pero realmente esa separación, que es de color, al menos que se ve en Sudáfrica, pues sucede en muchas partes y sin color. Sucede en muchas de las comunidades, en muchas de las ciudades, en muchas de las naciones hoy en día, pero sin color, y sucede de la misma forma. Sucede que las personas del campo son desplazadas a la ciudad y tienen que estar ahí en unas formas, digamos, de labor pauperizadas, en las cuales tienen sí o sí que aplicarse a cierto tipo de medidas sociales para poder subsistir. Tienen que darse ahí las mallas. Y el hecho de que cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de pensamiento crítico, cualquier tipo de reivindicación por las cosas que son legítimamente luchables, sean reprimidas por medio de la violencia y que no haya opción de participación política, pues nos va a traer inminentemente a un recrudecimiento o a una posición extrema, a una ala violenta de la manifestación política, porque es que no hay más, es que no dejan de haber opciones. Por eso el punto de los acuerdos de La Habana decía que lo que se tenía que hacer, en primer lugar, era posibilitar la movilidad política. Es decir, el poder político en Colombia ha sido históricamente, ha estado en manos de las mismas personas, de las mismas familias, de los mismos 5 pelagatos, 5 pelagatas, ahí están.
en las mismas. Por eso debe haber una movilidad política. Y también debería haber, según el punto de los acuerdos, unas garantías para la oposición. Y esto significaría, en primer lugar, respeto a la vida. Respeto a la vida y el respeto al ejercicio, digamos, político. Entonces, ¿qué se busca en el segundo punto de los acuerdos? Que más voces diversas hagan parte de la política, que más ciudadanos puedan participar en asuntos públicos, ¿cierto? Y que nunca más se mezclen armas con política. Cuando hablamos de los acuerdos, a veces dicen, no, pero es que esa vaina nunca se va a poder realizar, no sé cuánto. Y sí, es que ya sabemos que a nosotros nos fallaron y esto no va a funcionar y los acuerdos están olvidados y destruidos, al menos por parte de cierto tipo de lógicas del gobierno, pero no podemos perder de mente que los acuerdos deben ser más que, digamos, algo que se perdió o algo que no se cumplió, debe ser más una ruta. Los acuerdos son una ruta. Es como un elemento que aglutina una serie de reivindicaciones que en Colombia tienen sentido. Que tienen sentido porque es, digamos, unas reivindicaciones que se están trazando desde hace mucho tiempo y que ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes de los acuerdos. Y pues nada, terminamos un poco pensando en que los acuerdos de paz son también fueron nutridos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación planteada para, digamos, toda la etapa de la caída del apartheid, del post-apartheid, ¿cierto? Importantísima la mediación de las iglesias católicas, de las organizaciones sociales y, por supuesto, de una comisión en donde, para aclarar la verdad y llegar, digamos, a saber qué era lo que había pasado en el apartheid, no se deslindara la cuestión de la verdad y la cuestión judicial. Es decir, si tú vas a la Comisión de la Verdad, vas porque quieres intentar hacer un poco de claridad en qué carajos es lo que ha sucedido en este conflicto, en este momento de guerra, y pedir perdón a las personas víctimas, ¿cierto? Como también tú como víctima vas a la Comisión de la Verdad a hablar, a interlocutar directamente con las personas que te hicieron realmente, o sea, con las personas que hicieron directamente el perjuicio y el daño. Entonces, pues haciendo más, terminamos un poco con una de las filosofías que le llamamos precursoras, pero es que esto es filosofía tradicional, que es el pensamiento del Ubuntu africano, que tiene muchas reflexiones interesantes. El Ubuntu, que es algo en términos de lo colectivo, digamos, pero que se enlaza directamente con lo emotivo y con el sujeto. Por ejemplo, una de las cuestiones que narran desde el pensamiento del Ubuntu africano es que en una de las comunidades, esto es una de las historias que se suelen escuchar cuando se habla del Ubuntu. En una comunidad tenían por costumbre cuando alguien asesinaba a otra persona, pues que la persona que hubiera asesinado a esa persona se fuera a vivir a la casa de la familia que había afectado. Tenía que ir a vivir un año con la familia afectada, con la familia a la cual esa persona asesinó a un miembro. Después del año de vivir con esa familia, vigilado por la comunidad obviamente, se le amarraba una piedra al cuello y se lanzaba al río. Y era la familia que había vivido un año con él o con ella quien decidía si se salvaba o no. Según dicen los cuentos, que nunca se dejó morir a alguien. Y es porque, o sea, nosotros somos porque te veo con mis ojos. Yo soy porque te veo y me veo a mí reflejado en tus ojos. Y desde ahí, pues nada, nos planteamos una serie de reflexiones que nos podrían también dar elementos y recursos para pensarnos diferentes formas para solucionar los conflictos en los cuales
nos encontramos hoy en día. Y pues nada, no siendo más, lástima lo de las canciones, lástima que hayamos tenido que parar tan abruptamente. Vamos a revisar esto para los próximos talleres. Oiga, muchas gracias a las personas que están ahí conectadas y conectados, Severo, ahí, los parceros y las parceras en la buena. Y nada, si les gustó, pues nada, sigan cayendo a los talleres. Y si podemos además hacer un poquito de publicidad, pues chimba, ¿no? Porque el espacio está bacano. Y nada, muchas gracias al Banco de la República y al Cuarto Mosquetero por hacer posible, digamos, estos eventos. Lina. Bueno, Lina, simplemente estamos cerrando, invitando a las personas y agradeciéndoles que estén ahí. Listo, sí. No, y además no podemos ver las preguntas, no nos llegan a la transmisión, pero pues la otra sería quedárselas debiendo, Daniel, o que nos las hicieran por el chat privado. Sí, ahí vamos a hacer una lista de reproducción y miramos a ver qué podemos hacer y en las próximas ocasiones, en los próximos talleres, pues charlamos sobre más cosas. Igual hay mucha música y muchas otras reflexiones que podemos tejer. No, claro que sí, además las personas están súper emocionadas con este espacio. No sé si tú, me imagino, en la transmisión pudiste leer algunos de los comentarios que iban dejando. Creo que el tema de la música para empezar a hacer, mirar en retrospectiva precisamente toda la historia y en este caso el apartheid ha gustado muchísimo. Es más como encontrar formas como para solventar esto de que estos retos que ponen estas plataformas de querer que uno pague derechos de autor y todo este tipo de cosas. Sí, eso es. Pero pues no, bueno, creo que salió perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por hacer parte de esto. Y nos vemos el próximo jueves, 5 de la tarde, y hagamos publicidad. Claro que sí, entonces ya saben, todas las personas conectadísimas el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde por las redes del Cuarto Mosquetero. Estaremos ahí muy pendientes de que en el próximo escenario podamos sin ningún tipo de problema analizar a través de la música precisamente la historia y todo este análisis que nos trae Daniel, quien ha sido muy juicioso precisamente investigando sobre estos temas. Queremos agradecerle al área cultural del Banco de la República, en dirección de don Edgar aquí en Villavicencio, quien permitió precisamente este espacio. La idea es que ustedes apenas estamos en el primer taller de 4, o sea que todavía les queda bastante tiempo para estar disfrutando de estas charlas con Daniel. Y pues ya saben que cualquier duda que nuevamente les puedan surgir, nos la pueden hacer llegar por mensajes a través del Cuarto Mosquetero, por las personas por contacto directo con Daniel o conmigo, ahí estaremos muy pendientes y pues buscaremos la forma de descargar este audiovisual y subirlo a otra plataforma para que quienes tal vez estaban pensando en escucharlo después y pues ya no van a poder hacerlo, puedan tener acceso a este material. Bien, Lina, muchas gracias. A y ti, gracias Daniel. a todos y todas. Saludos, Nati, Pau, Julián, Memito, Sofi, en la buena. Vale, todo bien. Bueno, entonces finalizamos este espacio que se adelantó entre el Cuarto Mosquetero y el área cultural del Banco de la República. Hasta la próxima.